Bueno, entonces, armamos la red de variables, obtenemos la regla de la cadena, es similar a los que vimos antes, así que no nos vamos a detener en esto. Calculamos las derivadas, ¿sí? Y el resultado es igual a 48. Fíjense, tranquilamente ustedes pueden hacer lo que hice yo, que es poner todo en función de t, ¿sí? Esto sería poner la función derivada en función de t, o pueden ir calculándolo desde acá y decir, bueno, a ver, para t igual a 0, entonces implica que, vamos a ponerlo acá, si t es igual a 0, implica, de acá podemos obtener el valor de x y de y. X es igual a 2 e y es igual a 4, ¿sí? Entonces, reemplazamos esta derivada para el tiempo de t igual a 0, esta para t igual a 0, ¿sí? Bueno, esta ya tiene valor, esta para t igual a 0, ¿sí? Y directamente acá reemplazamos y obtenemos el valor, ¿sí? No hace falta llevar a la expresión general de la función derivada. Bueno, y ahora sí empezamos a ponerlo un poquito más complejo, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, fíjense que tenemos un campo escalar que tiene dos variables intermedias, x e y, pero a su vez x depende de u y de b, y y también depende de u y de b. Por lo tanto, nuestra red de variables, ¿sí? Tiene dos variables intermedias y dos variables independientes, lo que significa que z tiene que tener dos derivadas parciales, la derivada de z con respecto de u y la derivada de z con respecto de b. ¿Sí? El tema es que si yo empiezo a derivar voy a tener un montón de derivadas, o sea, de acá voy a tener dos, la derivada de la función con respecto de x, la derivada de la función con respecto de y, ¿sí? De acá voy a tener dos, la derivada parcial de x con respecto de b, y la derivada parcial de x con respecto de u, ¿sí? Y acá voy a tener otras dos, la derivada de x con respecto de b, y la derivada, perdón, de y con respecto de b, y la derivada de y con respecto de u, ¿sí? Entonces, todas estas derivadas se tienen que juntar en dos derivadas, ¿sí? Entonces, armamos la red de variables, ¿sí? Y en este caso, lo que vamos a hacer es unir, ¿sí? Todo lo que esté relacionado con u y todo lo que esté relacionado con b. Todo lo que esté relacionado, todas las derivadas que están relacionadas con u van a estar en la derivada de z con respecto de u. Y todas las que estén relacionadas con b van a estar en la derivada de z con respecto de b. Entonces, se dice que z es una función en realidad de u y de b a través de nuestras intermedias x e y, ¿sí? Y nuestra red de variables entonces va a estar compuesta por, si yo quiero obtener la derivada de z con respecto de u, me empiezo a preguntar, z tiene dos derivadas, la derivada de la función con respecto de x y la derivada de la función con respecto de y. X depende de u, sí, entonces tengo que obtener la derivada de la función x con respecto de u. Y depende de u, sí, tengo la derivada de y con respecto de u. Entonces, estas cuatro derivadas me van a armar la derivada de z con respecto de u. ¿Cómo? Y voy a tener la derivada de la función con respecto de x por su respectiva derivada con respecto de u, más la derivada de la función con respecto de y por la derivada de y con respecto de u. Y ahora hacemos lo mismo para b. ¿X depende de b? Sí. Entonces a la derivada de la función con respecto de x le voy a multiplicar la derivada parcial de x con respecto de b. ¿Y depende de b? Sí. Entonces a la derivada de la función con respecto de y le voy a multiplicar la derivada de y con respecto de b. ¿Sí? Fíjense, en la derivada de z con respecto de u nunca aparece la derivada de b. Y en la derivada de z con respecto de b nunca aparece la derivada de u. ¿Sí? Con respecto a u. ¿Sí? Ahí tenemos las dos reglas de la cadena. Vamos a ahorrar un poquito.
¿Alguna duda hasta acá? No, Entonces, profe. sí. Entonces quedan derivadas parciales respecto de z porque tengo dos independientes. Claro, primero porque tenés dos independientes, o sea que vas a tener una derivada parcial por cada variable independiente, ¿sí? Pero a su vez, todas las funciones, inclusive x e y, ¿sí? Sus funciones tienen dos variables, por lo tanto también van a ser derivadas parciales. Pero ahora más adelante vamos a ver casos en donde, por ejemplo, una de las intermedias depende de una sola variable. Entonces ahí no tenemos derivada parcial, sino que tenemos solamente derivada, ¿sí? Pero bueno, mientras tanto, para ver si esto se entendió, ustedes van a hacer este ejercicio ahora, ¿sí? Entonces, yo voy a pausar un ratito y ustedes me van a encontrar la derivada parcial de z con respecto de u y la derivada parcial de z con respecto de b. Entonces, calculamos todas las derivadas parciales, ¿sí? La derivada de la función con respecto de x, la derivada de la función con respecto de y, las derivadas de x y las derivadas de y, ¿sí? Reemplazamos en nuestra regla de la cadena, evaluamos, en este caso no les había dicho, pero siempre piensen que el punto, ¿sí? Hace referencia, ¿sí? El orden, el punto 1, 0, va a decir que u es igual a 1 y que b es igual a 0, ¿sí? O sea, siempre hace referencia a las variables independientes, ¿sí? Y el orden también está en cómo está expresada la función de x y de y en este caso. Entonces, cuando u es igual a 1 y b es igual a 0, obtenemos que la derivada de z con respecto de u es igual a 2 y la derivada de z con respecto de b es igual a menos 1. Bueno, entonces ahora sí voy a pedir que abran todos los micrófonos y que me digan, ¿sí? Fíjense, en este caso, ¿cuántas variables independientes tiene W? Escríbanlo en el chat de última. Una. Oh, perdón. Bueno, la respuesta era 1, estaba correcto, ¿sí? Claro, porque las otras dos dependen de X, ¿o no? Exactamente, la única variable independiente acá es x. El problema es que x no solamente está en las funciones de y y de z, sino que también aparece en la función w. Entonces, ¿cómo sería nuestra red de variables? O sea, las variables intermedias son y y z, ¿sí? Entonces, nuestra red de variables, ¿sí? Va a tener que unir las derivadas de y y de z, pero al mismo tiempo va a tener que unir la derivada que sale de la función con respecto de x junto con todas las demás, ¿sí? Entonces, nuestra derivada de w, porque es la única variable independiente es x, ¿sí? Va a ser la suma de la derivada parcial de la función con respecto de x más la derivada de la función con respecto de y por la derivada de y más la derivada de la función con respecto de z por la derivada de z, ¿sí? Bueno, vamos con el que sigue. ¿Cuántas variables independientes tiene en este caso W? Dos. Dos, Dos, Z. perfecto. Entonces la única que es intermedia es Z, ¿sí? Por lo tanto, para W voy a tener que obtener las derivadas de W parcial con respecto de X y con respecto de Y, ¿sí? Entonces, pero como X y Y aparecen también en mi función, a la derivada parcial de la función le va a faltar, ¿sí? Los términos que corresponden a la intermedia, ¿sí? Lo mismo acá. Uy, se me fue. Y en este caso, ¿cuántas variables independientes tiene W? Dos. Bueno, yo voy a hacer una marquita acá. ¿Qué pasa? Tres. Esta, exactamente, ¿sí? Esa es una derivada parcial común que sale directo de mi función porque no depende de nada y no tiene intermedias. Entonces es una derivada parcial común, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos tres variables independientes, x, t y s,
nada más que S es directa. Se obtiene directamente de derivar la función con respecto de S, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos tres derivadas parciales, una con respecto de X, ¿sí? Pero como X también está en mi función, entonces al término de derivada de la parcial de la función con respecto de X, le tengo que agregar el término de Y. Fíjense, en este caso Y depende de X y de T, o sea que voy a obtener derivada con respecto de X y derivada parcial con respecto de T, pero Z no depende de X, entonces fíjense que acá no tenemos X. ¿Puedo agregar yo a Z acá? Y sí, podemos decir la derivada parcial de la función con respecto de Z por la derivada de Z con respecto de T, ¿sí? De X, perdón. Pero esta es cero, entonces este término se anula, ¿sí? Y como z encima no tiene otra variable, entonces solamente tiene una sola derivada, ¿sí? Entonces ahí tendríamos la derivada parcial con respecto de x. La derivada parcial con respecto de t tiene los términos de y de dz, ¿sí? Fíjense, esto es parcial porque esta función tiene dos variables. Esto es solo derivada porque z tiene una sola variable independiente. Y la derivada de la función con respecto de s, que sale directamente de derivar la función. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, entonces ahora ustedes, ¿sí? Lo que van a hacer acá es armarme la red de las derivadas directamente, o sea, las derivadas que tienen W, ¿sí? Solamente aplicando la regla de la cadena. O sea, yo lo único que necesito acá en este ejercicio que ustedes hagan por ahora es aplicar la regla de la cadena, ¿sí? O sea, que me armen la derivada de W con respecto a cada una de las variables independientes. Voy a pausar un ratito la grabación para que ustedes lo puedan pensar y hacer tranquilos. Sí, Entonces, profe. en este caso, ¿sí? Ustedes tendrían que haberse dado cuenta que en este sistema, ¿sí? Hay una, dos, tres variables independientes, ¿sí? Una que es directa, que es la de t, y x y b, que a su vez tienen intermedias, ¿sí? Y x que además aparece adentro de mi función. Entonces, las tres derivadas que tendrían que haber encontrado y armado son estas tres, ¿sí? Bueno, si en el día del parcial ustedes llegasen a tener un ejercicio de esta magnitud y donde yo les pido encontrar las derivadas de la función compuesta, ustedes lo que van a tener que hacer es encontrar a su vez las derivadas que van a ir, cada una de estas derivadas que van a armar esta regla de la cadena, es decir, la derivada de la función con respecto de x, con respecto de y, con respecto de z, con respecto de t, obviamente, ¿sí? Las derivadas de y de z, ¿sí? Derivadas parciales. Una vez que hacen eso, no van a seguir el ejercicio para encontrar las funciones derivadas de W, sino que van a enumerar todas las derivadas, ¿sí? Y van a decir, bueno, una vez que tenemos todo esto, reemplazamos desde la derivada 4 hasta la derivada 10 en 1, 2 y 3 respectivamente, y reemplazamos las variables intermedias por las independientes X, B y T respectivamente. ¿Por qué hacemos esto? Para que ustedes les alcance el tiempo para hacer el parcial, ¿sí? Y no me llevan a la mínima expresión, sino que directamente, o sea, yo acá evalúo que ustedes saben derivar parcialmente, ¿sí? Y saben cómo terminar el ejercicio de derivada de función compuesta, ¿sí? No hace falta que lo terminen, digamos. Con solamente escribir esto, ya estarían terminando bien el ejercicio. Bueno, y por último, antes de terminar la clase, volvemos a hacer un ejercicio de aplicación, ¿sí? En donde en Marta, este ¿le puedo hacer una consulta con respecto al ejercicio anterior? sí, vuelvo para atrás. No me quedó claro por qué se utiliza lo que es la derivada parcial, cuando se hace la derivada parcial de y con respecto a la derivada parcial de x, y no se utiliza derivada como si fuese la simple. Acá, ¿sí? Claro, en uno, En uno. ¿Está? en la de, claro, ahí. Bien. O sea, siempre que vos tengas una función, en este caso esta función tiene dos variables, ¿sí? Dos variables independientes, x y b. Entonces, como depende de dos variables, ya sí o sí tenés que hablar de derivada parcial. Esta, en este caso, depende de una sola variable, que es b. Entonces solamente tenés derivada.
¿Lo ves? O sea, si tu función tiene más de una variable independiente, por ejemplo, W tiene tres variables independientes, estas tres, ¿sí? O sea, si bien tiene intermedias, estas son las tres independientes. Entonces, W tiene derivadas parciales. Y tiene dos variables independientes, entonces tiene derivadas parciales. Z tiene una sola independiente, entonces tiene solamente derivada o derivada única. ¿Lo entendés? Y ahora sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda que quieran preguntar? Es súper importante lo que preguntaste recién, porque justamente el día del parcial yo voy a ver que ustedes se den cuenta cuando hay derivada parcial y cuando hay derivada única, ¿sí? Entonces es importante entender bien eso, ¿sí? Y que se note, ¿sí? Si están usando derivadas parcial, el rulo tiene que ser bien grande y bien redondito. Y si están usando derivada única, tiene que ser una D derecha. Bueno, y para terminar, entonces vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Ustedes me van a decir por qué nos pone ejercicio de química en análisis matemático, pero en realidad este ejercicio es de derivadas, ¿sí? Entonces, acá me dice, la presión de un molde de un gas de ideal está aumentando a razón de 0,05 kilopascales por segundo y la temperatura está subiendo a razón de 0,15 Kelvin por segundo. Si el gas se comporta según la ley, P por B igual a N por R por T, es decir, presión por volumen igual al mol de gas por la constante de los gases por la temperatura. Encontrar la razón de cambio del volumen cuando la presión sea 20 kilopascales y la temperatura 320 Kelvin. Utilizar la constante de los gases 8,3. Entonces, como es un mol de gas ideal, o sea, el gas ideal no va a variar, por lo tanto, N va a ser constante y es igual a 1, y R es la constante de los gases. Por lo tanto, ¿sí? Nuestra fórmula pasa a tener 8,3, le voy a poner directamente, que sería 1 por 8,3, que es el datos constante por R y T. Perdón, por T. ¿Sí? ¿Cuál es mi problema? El volumen. Entonces tengo que despejar el volumen. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende la temperatura y de qué depende la presión? Del tiempo, ¿sí? ¿Y qué me da a mí el ejercicio? Justamente la derivada, perdón, me da la derivada de t con respecto del tiempo y la derivada de p con respecto del tiempo, ¿sí? ¿Por qué pongo solamente derivada única y no derivada parcial? Porque fíjense que solamente, ¿sí?, tienen una variable en el denominador, ¿sí? Entonces, esto es igual a 0,15, esto es igual a 0,05, obviamente poniendo todas las unidades como corresponde. Entonces lo único que tengo que ver, fíjense, es, tengo un problema en donde el volumen es mi función problema, pero a su vez sus dos variables son intermedias, ¿sí? Y dependen, vamos a escribirlo así, de una función del tiempo y de una función del tiempo. Por lo tanto, es un ejercicio similar al que vimos al principio de la clase, en donde tenemos el volumen dependiendo de una sola variable independiente, y yo lo que quiero ver es justamente cuál es la derivada del volumen con respecto del tiempo cuando estoy frente a estas condiciones, ¿sí? Es muy simple el ejercicio, quería darlo de ejemplo porque justamente eh, puede llegar a aparecer en algún final este tipo de ejercicios, así que bueno, por eso quería dárselos de ejemplo. Ahí les muestro cómo se quedaría el resultado final, ¿sí? Entonces, ahí tenemos todo el análisis de los datos. Estas dos N y R, recuérdense que son constantes, entonces mi problema es el volumen en función de la temperatura y la presión, y a su vez la temperatura y la presión que dependen del tiempo. Analizamos los datos, armamos nuestra regla de la cadena, reemplazamos y obtenemos directamente el valor, que en este caso es menos 0,27 litros por segundo. ¿Sí? Pequeño ejercicio de aplicación.